Bienvenidos a nuestros diálogos sobre el Libro de Mormón. Soy Víctor Ladlow del Departamento de Escrituras Antiguas de View. Me acompañan tres colegas del departamento, Charles Swift, Jared Ladlow y Frank Judd. Hoy llegaremos al final de las planchas menores de Nefi y analizaremos las palabras de Mormón. Luego comenzaremos con las planchas de Mormón al analizar los primeros 2 capítulos del libro de Mosiah. ¿Por qué es tan importante para nosotros esta transición? Como usted mencionó, pienso que una de las razones es que nos ayuda al actuar como transición entre las planchas menores de Nefi y el compendio que Mormón hace de las mayores. También actúa como transición en el sentido de que empieza a advertirse un cambio de estilo literario en general al pasar de primera persona al relato narrativo en tercera persona. Asimismo, Mormón explica un poco sobre las planchas menores de Nefi y declara ignorar el motivo por el que debían incluirse, lo que demuestra su deseo de ser servicial y obediente al incluirlas. Además, es importante porque constituye una transición al maravilloso discurso del rey Benjamín. Bien, se trata de palabras de Mormón. Entonces esto se escribe casi 500 años después de lo que hemos leído en los últimos versículos de Omni. Es decir, 5 siglos después. Mormón, quien ya había comenzado su labor de compendio, llega al principio de la vida o ministerio del rey Benjamín, el hijo de Mosiah, quien había llevado a su pueblo de la tierra, que había habitado por siglos, a vivir con el pueblo de Zara-Emla, es decir, los mulequitas. Se escoge a Mosiah como su primer rey, y ahora Benjamín le sucede al trono. Es entonces que Amalequí, el último escritor del libro de Omni, entrega las planchas menores al rey Benjamín. Y obviamente deja de escribir. 5 siglos después aparece Mormón, quien ya había cubierto la antigua historia de su pueblo desde Lehi hasta el rey Benjamín, justo antes de que éste escogiera a su hijo para sucederle al trono y de que ofreciera su último y significativo discurso. Allí nos encontramos con una brecha. No sé cómo sucedió, pero me imagino a Mormón buscando entre las polvorientas pilas de registros y planchas de metal hasta repentinamente dar con un registro, quitarle el polvo y lamentarse. Un momento. Este registro cubre los 500 años en los que he estado trabajando tantos meses. Aquí está todo. Seguramente debió haber deseado contar con un catálogo o algo por el estilo para organizar los anales. Pero como indica el versículo 3, Mormón encuentra estas planchas que contenían esta breve narración de los profetas. Es decir, en comparación con los demás anales que tenía, era un pequeño volumen o juego de registros que abarcaba hasta el reinado de este rey Benjamín, y también muchas de las palabras de Nefi, etc. Mormón dice que el registro le complace y que escoge estas cosas para concluir su relato sobre ellas. Además, se da cuenta de que esto es muy valioso y debe transmitirse. En ese sentido, resulta interesante notar que a Nefi se le mandan a hacer las planchas mayores y luego las menores. Con el tiempo, Nefi entrega las planchas menores a su hermano Jacob, y desde ese momento hasta ahora permanecen en la familia de Jacob hasta Amalequí, quien las entrega al rey Benjamín, un descendiente de Nefi. Es así que ambos registros estuvieron en manos de Nefi y luego se separan. Los descendientes de Nefi llevan las planchas mayores, mientras que los de Jacob las menores, hasta que con el rey Benjamín volvemos a tener todos los registros juntos. Entonces, las planchas menores se separan de las mayores, llevadas por los descendientes de Nefi, quienes se encargan del aspecto político, y las menores, que se ocupan más de las profecías, son llevadas por los de Jacob,
Pero ahora ambos registros se reúnen nuevamente en Benjamín, un descendiente de Nefi. Me gusta lo que Mormón dice sobre por qué le complacen las planchas menores. En el versículo 4 dice, a causa de las profecías de la venida de Cristo, y sabiendo mis padres que muchas de ellas se han cumplido. Aquí notamos otra vez este salto en el tiempo, dado que Mormón sabe que muchas de las profecías ya se han cumplido. Por ejemplo, Cristo ya ha venido y visitado a su pueblo y les ha enseñado y ha estado entre ellos. Por ello, Mormón sabe que algunas profecías de las planchas menores ya se han cumplido y que hay otras que se cumplirán. Y por ello desea asegurarse de que tengamos este registro. Y el versículo 7 dice que sabe que añade estas planchas para un sabio propósito, porque el Espíritu se lo susurra de acuerdo con las impresiones del Espíritu del Señor que está en él. Y dice, no sé todas las cosas, mas el Señor sabe todas las cosas que han de suceder. Por tanto, Él obra en mí, para que yo proceda conforme a su voluntad. Sé que esto es lo que debo hacer, sé que debo incluir esto. Ignoro por qué, no podría decirlo, y quizás parezca redundante. No obstante, Él sabe que debe hacerlo. Me parece la misma clase de dilema que debe atravesar Nefi cuando tras llegar a esta tierra de promisión se le manda a hacer un registro, lo cual tiene sentido. Así que comienza a escribir sobre él, su padre, sus viajes, pero 20 años después, el Señor le dice que haga otro juego de registros. No obstante, no lo cuestionan y dice, ya registré toda la historia. Sino que, al igual que Mormón, piensa, desconozco el motivo, pero sé que debo hacerlo, y hace las planchas menores. En ese mismo espíritu, creo que podríamos trasladarnos unos 1400 años después de Mormón y recordar cómo un joven profeta del oeste de Nueva York traducía mediante el Urim y Tumim, aunque también estaba adquiriendo la habilidad de traducir. Termina 116 páginas manuscritas. Luego ocurre aquel conocido episodio que involucra a Martin Harris y sus pedidos, los cuales el Señor niega, aunque él y José insisten y finalmente, bajo ciertas condiciones, el Señor accede. Luego se pierde el manuscrito y José Smith debe esperar hasta que se le considera preparado para recibir las planchas y comenzar otra vez, pero se le manda que no retraduzca esa porción. Entonces comienza con lo que llamamos primer Nefi. Yo, Nefi, nací de buenos padres. Aunque esto en realidad es lo que sigue al manuscrito. No tenemos las 116 páginas, pero en cierta manera, estas fueron parte de un proceso preparatorio de aprendizaje que Nefi, siglos después de Mormón, y por último el profeta José experimentan. Por lo tanto, aunque no tengamos esas 116 páginas, lo sucedido fue como la primera experiencia preparatoria de estos profetas. Ahora los tres y quienes les sucedieron saben qué es lo que deben contener los registros y cómo escribir la palabra de Dios, de modo que a nosotros nos llega lo mejor de sus dones proféticos. Pienso que José Smith en especial valoró y agradeció la obediencia de Mormón en estas circunstancias, la que posteriormente le fue de ayuda. Creo que es significativo que en el versículo 7, Mormón dice que el Espíritu se lo había susurrado. El Señor no le gritó en el oído lo que debía hacer, sino que Mormón estaba en sintonía con el Espíritu. Y creo que tal es la enseñanza para todos, que cuando estamos en sintonía con el Espíritu y escuchamos sus susurros, recibimos mensajes importantes que no solo afectarán nuestra vida, sino también generaciones futuras. ¿Algo para agregar sobre las palabras de Mormón? Me gusta cómo describe un poco al rey Benjamín. Qué gran hombre debió ser. Desafortunadamente, tuvo que combatir algunas batallas a comienzos de su reinado.
Pero se deja en claro que no lo hace para vanagloriarse. Lo hace con la fuerza del Señor y porque debe hacerlo. Por desgracia, también tuvieron falsos cristos y falsos profetas, predicadores y maestros, de modo que fue una época un tanto turbulenta para él. Pero como Mormón señala en el versículo 17, era un hombre santo y reinaba sobre su pueblo con justicia. Y había muchos hombres santos en el país, y declaraban la palabra de Dios con poder y con autoridad. Y a pesar de todo esto, leemos en el 18 que finalmente pudo establecer la paz en el país. No fue solo mediante la espada, ni tampoco mediante la predicación únicamente, sino que, como rey, le fue necesario hacer todas estas cosas para lograr la paz. Parece haber sido lo que llamaríamos una paz internacional en cuanto a las naciones limítrofes, pero también fue una paz en la tierra bajo su gobierno. Muy bien, pasemos al libro de Mosía. Aquí encontramos la opinión de Mormón, de modo que hallamos pasajes que comienzan con... Y así vemos que, conforme él compendia y resume los registros, también empezamos a ver frases como «y aconteció que nos indican la intervención de un tercero que consulta diferentes registros, extracta datos y después hace la transición con sus propios comentarios. Asimismo, disminuye bastante la velocidad con la que pasa el tiempo en relación a los 3 breves libros anteriores, y ahora transcurre a un ritmo similar al del primer y segundo Nefi, es decir, a 2/3 de año por página. Además, hallamos más enseñanzas y conceptos doctrinales. Comencemos en el primer capítulo de Mosía. Supongo que el libro se denomina así por el hijo del rey Benjamín, ya que leemos que será el siguiente monarca. ¿Cuál parece ser el proceso de sucesión que ocurre aquí? ¿Cómo se selecciona al siguiente gobernante y en qué forma se lo anuncia al pueblo? Benjamín le pide a su hijo que congregue al pueblo. Algunas personas conjeturan que esto ocurre simultáneamente con alguna festividad celebrada como parte de la ley mosaica, ya que se mencionan sacrificios y holocaustos ofrecidos según esta ley, y podría ser como parte de ello. El rey desea ofrecer su último mensaje al pueblo y brindarles consejo antes de conferirle el reino a su hijo. Y a pesar de que han habitado esta nueva tierra por casi 500 años, parece que aún conservan algo del idioma y de la cultura que trajeron de Jerusalén, e inclusive parte de ella originada en Egipto. Pienso que podemos compararlo con la época medieval y el latín, que se siguió transmitiendo mucho después de que dejara de usarse como idioma común. También se menciona la importancia de la educación, así que se evidencia que sus hijos eran bien instruidos. Creo que podríamos decir en el aspecto académico e intelectual en cuanto a la lengua, literatura y escritura. Pero lo que sobresale aquí es que obviamente el rey Benjamín también les ha enseñado mensajes y verdades espirituales. Creo que el versículo 7 recalca eso. Me gusta lo que dice. Como usted comentó, hay varias ocasiones en las que se menciona la instrucción en el idioma de los egipcios. Sin embargo, aquí Benjamín se enfoca en el meollo de la cuestión al decirles que revisen estos anales diligentemente para su beneficio. Como dijimos, están preparados, pero ciertamente no se trata solo de algo secular, ya que les dice, y quisiera que guardaseis los mandamientos de Dios para que prosperéis en la tierra, de acuerdo con las promesas que el Señor hizo a nuestros padres. Benjamín aconseja a sus hijos vivir sus palabras, y en el versículo 11, en el que habla de darle un nombre al pueblo, dice que esa fue una de las maneras en las que este pueblo cumplió los requisitos para recibir un nombre, porque fueron diligentes en guardar los mandamientos.
Además, pienso que el versículo 11 señala algo importante. No se trata solo de la coronación de un sucesor al trono. Benjamín tiene un gran objetivo espiritual para congregarlos a fin de darles un nuevo nombre. Después, en Mosías 5, aprendemos que es el nombre de Cristo, por supuesto. Es decir, que pueden convertirse en hijos de Cristo. Recordemos que se trata de un pueblo mezclado, es decir, lo integran los nefitas que bajaron de las montañas a Zaraemla y también el pueblo de Mulek. Ya ha pasado una generación y media o casi dos desde que se unieron y parece que ha llegado el momento de llevarlos a todos juntos a un plano espiritual más elevado, como una comunidad justa, en lugar de conformarse con la idea de convivir en paz como vecinos. Y el rey Benjamín reconoce el momento como una valiosa oportunidad para intentar y facilitar el logro de esta suerte de Reino Unido. Uno de los puntos más importantes aquí es que el rey Benjamín le enseña a sus hijos, como ya mencionamos, pero les enseña a aprender por el estudio y también por la fe. Creo que combina bien los dos aspectos. Les enseña el idioma egipcio para que puedan leer las escrituras, pero como Charles señaló, hace hincapié en que deben estudiarlas para aplicarlas. Es decir, leerlas diligentemente y, como dijo Jared, recordar que el objetivo en realidad es Jesucristo. Por eso pienso que es un gran ejemplo para los padres que deben enseñar a sus hijos a usar la inteligencia que Dios nos dio, pero centrando su energía en aprender por la fe y en asimilar las cosas más importantes. Correcto. Y también hay algunas indicaciones particulares e importantes en los versículos 10 al 14 que deja a su hijo y sucesor Mosía. Luego, hallamos algunas instrucciones sobre los anales, como sucede en otros casos, como el de Alma y Gelamán, las cuales son muy precisas y establecen claramente la responsabilidad por todos estos diversos registros. Ahora ya conocemos algo sobre el contexto familiar, aunque podrían haberse escrito más cosas que el rey Benjamín enseña a sus hijos, como Mormón nos dice en el 8, y que no están escritas en este libro, refiriéndose a las planchas de Mormón. Es decir, obviamente estamos en las planchas mayores, y él sabe que allí había mucha más información. Ahora pasamos al capítulo 2, donde tendremos esta asamblea. Como dijimos, no es solo una coronación, es una oportunidad para atraer a Cristo a todo el pueblo junto. ¿Cuál es el primer obstáculo importante que enfrentan y cómo lo resuelven? Aparentemente hay ciertas condiciones para la enseñanza, diferentes de las que el rey Benjamín esperaba. Pienso que la gran cantidad de personas planteó el interrogante de cómo se dirigiría a tamaña audiencia. Tal es el primer obstáculo a superar. Para ello, construyen la torre en la que todos imaginamos al rey Benjamín, pero además, él manda que escriban sus palabras. Ya que parece que ni siquiera la torre basta para proyectar su voz lo suficientemente lejos. Para que puedan difundirse entre el pueblo, lo cual es fantástico para nosotros, porque preserva parte del mensaje que se incluye aquí en los anales. Sí, quién sabe, quizás de otra forma, al comenzar su gobierno, Mosía solo habría dicho, mi padre ofreció un maravilloso sermón al pueblo y muchos de ellos se bautizaron en ese momento. Pero aquí tenemos muchos más detalles, ya que debía escribirse, repartirse, y tenían que asegurarse de que todos recibieran el mismo mensaje, independientemente de que estuvieran al alcance de la voz o de que debieran aguardar una versión escrita. Además, el que se lo haya escrito inmediatamente luego de pronunciado también acentúa la fidelidad del registro. No se aguardaron años para escribirlo, sino que lo consideraron tan importante que se registró en el momento. Me gusta que aunque estamos en los primeros versículos y solo se están explicando el contexto y los detalles, aún así encontramos una hermosa y enriquecedora doctrina. Por ejemplo, al final del versículo 4 dice del rey que les había enseñado a guardar los mandamientos de Dios a fin de que se regocijaran y estuvieran llenos de amor para con Dios y todos los hombres. Si alguien me preguntara cuál es el secreto para ser feliz y amar al prójimo, le respondería que aquí nos da la respuesta de una manera muy simple. Hay que obedecer los mandamientos. ¿Y dónde logramos este amor y cómo lo experimentamos mejor? El siguiente versículo lo responde.
se congregaron por familias con sus parientes inmediatos y familia ampliada. Además, creo que hay un hermoso simbolismo en que hayan orientado sus tiendas hacia el templo, de modo que cuando se despertaban, o se reunían y se sentaban juntos, veían el templo. Al igual que hoy muchas familias tienen una imagen del templo colgada en algún sitio importante del hogar, para que sea algo que ellos puedan ver a diario. De la misma manera que debemos centrar nuestra atención en el portavoz del Señor, el profeta de Dios que habla en su nombre. En contraste, tenemos a Lot en Génesis, quien puso a su tienda orientada hacia Sodoma. Allí también vemos el mismo símbolo. Conforme el rey Benjamín comienza a dirigirse a la multitud, en el versículo 9, lo que vamos a aprender y lo que constituye la esperanza y el anhelo del rey es presentarlos juntos como una comunidad unida en una relación de convenio, de modo que apreciaremos diversos elementos de una comunidad que concierta un convenio colectivamente. Los especialistas, al hablar de pactos de vasallaje y de contratos por convenio, mencionan primeramente a las partes involucradas. Aquí tenemos a Benjamín, el profeta que representa al Señor y al pueblo. Generalmente también se proporciona el contexto histórico. Aquí lo tenemos, ya que se nos brinda un claro marco histórico de la situación. Asimismo, hay ciertos requisitos, y eso es lo que vamos a analizar en los siguientes capítulos de Mosía. ¿Qué espera el Señor del pueblo de su convenio? Luego debe tener lugar alguna clase de acto simbólico, como el bautismo, el cual ellos accederán a recibir. Y finalmente, por supuesto, están los galardones y las bendiciones, los testigos y la refrendación, o sea, el registro del convenio. Qué hermosa fórmula para concertar un convenio hallamos en estos capítulos, y qué magnífico modelo de conducta es Benjamín. No obstante, él desea extenderlo al pueblo y trata de que ellos también sean parte de esto. Creo que uno de los indicadores de que Benjamín es un modelo de conducta está al principio, donde habla de su relación con el pueblo, la cual ilustra su gran humildad. Él era un gran líder, y había muchos aspectos en los que era superior a otras personas, tanto en su faceta política como también quizás en la espiritual, pero él no lo consideraba así. Era muy humilde, y así se dirigía a la gente. Y pienso que el pueblo recibió su mensaje en mayor medida gracias a esa humildad. Además de rey y profeta, ¿cómo definirían su ocupación? ¿Qué piensan que respondería él? Siervo. O alguien que ama al pueblo. Me refiero al conocido versículo 17, el cual todos conocemos y asociamos con el rey Benjamín. Aprendan sabiduría. En el Antiguo Testamento, la sabiduría significa venerar al Señor. Si aprendemos realmente cómo venerar al Señor, aprenderemos que cuando nos hallamos al servicio de nuestros semejantes, solo estamos al servicio de nuestro Dios, y el rey Benjamín fue un ejemplo de ello. En el versículo 17 no dice que cuando estamos solamente al servicio de rectos miembros de la iglesia o de nuestra familia, cuando servimos a cualquier persona, estamos sirviendo a nuestro Dios. Y otro punto doctrinal que atesoro está al final del 21, que dice: si lo sirvieseis con toda vuestra alma, todavía seríais servidores inútiles. A veces algunos de nuestros detractores hablan de lo que consideran nuestra doctrina y nos dicen: ustedes no confían en el Salvador, creen que la salvación se gana y que la obtienen por sus obras. Y en muchas ocasiones, el libro de Mormón, y esta es una de ellas, se explica que eso no es lo que creemos. Como Benjamín dice aquí, podemos servir al prójimo y hacer constantemente todo lo que se nos pida, y aún así seríamos servidores inútiles. Sin importar cuántos llamamientos tengamos simultáneamente, Correcto. cuántos diezmos paguemos, cuántos nombres de antepasados enviemos al templo, aún estaremos en deuda. Y aún necesitamos hacer estas cosas, debemos prestar servicio, pero Él nos advierte: no crean que están ganándose la salvación mediante su servicio. Y continúa repitiendo la palabra deudores. Dice que somos deudores y... Me encanta el versículo 24, y en segundo lugar, Él requiere que hagáis lo que os ha mandado, y si lo hacéis, Él os bendice inmediatamente.
jamás podríamos ser sus acreedores. Lo cual contribuye a que la mente de las personas se concentre en humillarse, pero también a recordar de dónde procede todo lo bueno, que es del Salvador. Bien, ¿qué más debemos recordar al prepararnos para algunas de las enseñanzas fundamentales que nos presentará en los siguientes capítulos? ¿Alguna reflexión, Frank, sobre estos 2 capítulos iniciales? Creo que muchas de las importantes enseñanzas de estos capítulos están en las palabras de Mormón, en especial su ejemplo de obediencia. Él no sabía exactamente por qué sentía la impresión de incluir las planchas menores, y sin embargo fue obediente. Creo que la lección para todos es que debemos estar en sintonía con el Espíritu, pero que además tenemos que obedecer aunque ignoremos todas las razones, y debemos confiar en la sabiduría del Señor. Y en cuanto a estos 2 primeros capítulos de Mosía, el rey Benjamín es un maravilloso ejemplo de cómo ser un gran líder tanto en la familia como en otras áreas y en la iglesia. Es un gran ejemplo para sus hijos de cómo centrar la atención en las Escrituras y en el Salvador, y de cómo dirigir a su pueblo como rey y líder espiritual en las cosas más importantes que son las relacionadas con la misericordia de Cristo. Hay mucho que podemos aprender del rey Benjamín y de su ejemplo. Gracias por sus reflexiones.